paso a presentar un poquito. Bueno, yo soy Lourdes, ¿vale? De Plena Inclusión Madrid, y estamos aquí esta tarde con Juanjo Pineda, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, para hablar en esta ocasión sobre las habilidades de coaching para gestionar el miedo y la incertidumbre, ¿vale? Que en estos momentos que estamos viviendo, bueno, pues es algo que estamos pasando todos y que genera mucho malestar. Juanjo es coach, facilitador de mindfulness y bienestar, ¿vale? Enseguida, antes de pasaros con él y escucharle, comentaros que la exposición va a durar más o menos unos 45 minutos. Durante la misma podréis hacer las preguntas a través del chat que mis compañeras recogerán y luego se las hacemos a Juanjo, ¿vale? Para manejar los comandos que tenéis aquí abajo, si movéis un poquito el ratón, veis que abajo tenéis a la izquierda, en la parte inferior abajo a la izquierda, el de silenciar, ¿vale? Y luego tenéis también abajo en el centro el de chatear, ¿vale? Si queréis chatear, pincháis y escribís. Está ya puesto por defecto el enviar a todos, ¿vale? Y las preguntas que os vayan surgiendo durante la exposición de Juanjo, por favor nos las hacéis en el chat, ¿de acuerdo? Las vais haciendo y nosotros las vamos recogiendo. También comentaros que la sesión va a ser grabada, ¿vale? Para que todos vosotros lo sepáis. Y bueno, yo creo que nada más, intentar mantener los micrófonos cerrados, ¿vale? Y nada, Juanjo, pues es tu turno y Me toca, aquí pasamos a escucharte, ¿vale? me toca. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Nada, nada. Bueno, primero bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Para mí un placer poder estar aquí, un privilegio auténtico. No sé ni dónde mirar, tengo muchísimas caras por ahí delante, así que si me veis que hago así con la cabeza, pues ya sabéis, estoy intentando miraros un poquito. Quiero agradeceros que estéis, quiero agradeceros que con los enlaces y con todo esto que Plena Inclusión está organizando, pues vuestra presencia aquí para mí, a mí me resulta, pues me hace sentir muy bien y desde luego me hace sentir que puedo serviros y esa es mi intención hoy. Serviros para acercaros un par de competencias, algunas habilidades y algunas herramientas que tienen que ver con la capacidad que tenemos para gestionar el miedo y la incertidumbre, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de una emoción básica. Como decía Lourdes, vamos a dedicar 45 minutos. Yo os voy a dar 4 pautas esenciales para gestionar la emoción. Os voy a decir qué podemos hacer, cómo funciona en sí el miedo, o desde mi experiencia, cómo funciona, y luego también las asociaciones que tienen con otras emociones. Así que al menos mi intención es que os llevéis 4 pautas esenciales que todos y cada uno de vosotros podéis realizar y practicar siempre que queráis, si os apetezca. Y si podéis descubrir algo nuevo sobre la emoción, fantástico. Eso ya sería impresionante. Yo llevo muchos años ya y de hecho considero que uno de los aspectos diferenciadores que tengo yo como formador y como facilitador, tanto en empresas como en colegios, entidades deportivas, ¿no? Una de las diferencias que tengo es que llevo practicando la emoción en el campo de juego muchos años. O sea, es decir, no solo hablar de la teoría de emociones, sino emocionarme con las personas a las que acompaño, ¿no? Desde la propia emoción, viviendo la emoción, no solo hablando de ella. Porque considero que una cosa es hablar del miedo y otra cosa es sentir miedo. Para mí son dos cosas ya diferentes, ¿no? Porque cuando yo hablo del miedo y estoy en mi sillón tranquilo, digo unas cosas que seguro que te habrá pasado seguro, ¿eh? Tú estás en el sillón y a lo mejor dices, pues yo cuando tengo miedo decido hacer las cosas. Luego ponte ahí, ten miedo y a ver si decides hacer. O sea, no sé, poneros en la mente lo que queráis, ¿eh? O sea, es decir, yo cuando tengo miedo me atrevo a decirle que me gusta esa persona. Sí, eso en el sillón de tu casa, en la conversación con tu amigo. Cuando tú estás delante de esa persona que te hace temblar las piernas, que te ha encantado y que lo que quieres es estar con él o con ella, luego te pones delante y lo mismo no le dices lo que en el sillón de tu casa pensabas que le ibas a decir. Y es miedo también, ¿eh? Y eso también, el miedo como emoción básica, hoy os quiero presentar que el miedo como emoción básica despierta en tu cuerpo una serie de cosas y que luego hay unos sentimientos asociados al miedo que ya no son emociones como tal. Luego, fijaros que ya os estoy presentando una distinción ahí entre emoción y sentimiento, que esos sentimientos ya son tu mente intentando entender la emoción. Esto es una teoría de Antonio Damasio, neurocientífico portugués, que a mí me parece súper interesante. No es lo mismo la emoción que el sentimiento. ¿Y por qué os digo esto así de primeras, a saco, antes de empezar con nada? Porque es clave. Porque muchos de vosotros que estáis ahí tenéis miedo. Y yo también.
porque son momentos extraordinarios, con estímulos diferentes, que no hemos vivido en nuestra vida igual. Por lo tanto, la incertidumbre que convive con nosotros desde que nacemos, que a lo mejor no te estás dando cuenta, pero la incertidumbre lleva contigo desde que naciste. O sea, no naces y te dicen, mira, esta es tu vida, esto es lo que te va a pasar, vas a hacer esto y te va a pasar esto, cuando hagas esto, no funciona así, y lo sabes. Entonces, la incertidumbre llevas conviviendo con ella toda tu vida. El sentimiento tiene que ver con qué piensas tú sobre la emoción y qué piensas tú sobre ese estímulo, ¿vale? Eso lo voy a dejar ahí y luego lo recojo. Desde mi criterio y mi experiencia, yo soy de los que piensa, no sé tú, pero yo soy de los que piensa que la teoría no puede definir el comportamiento con la emoción. Cuando hablamos de emociones, tenemos que tener en cuenta no solo las teorías, sino también la práctica. Y no hay una única teoría para explicar las emociones. Hay muchas. Hay muchos profesionales que se han encargado de estudiar, de intentar entender, de comprender la emoción, de comprender las conductas relacionadas con las emociones. Es todo bastante complejo. Así que lo que te pido es que me escuches y que te elabores tú tu propia teoría sobre lo que voy a escuchar. Que pongas en duda lo que te voy a decir y que solo recuerdes que lo que te voy a decir está basado en mi experiencia de estos 15 años trabajando, no solo en mí mismo, sino también con diversas entidades, con diversos colectivos. Para mí lo importante es lo que sientas tú, es lo que creas tú y es lo que vayas a hacer tú. Pero es importante que escuches a las personas que llevamos en esto varios años. Tú mismo ya tienes conocimiento sobre ti, sobre tus emociones, sobre cómo reaccionas con el miedo, sobre qué te pasa. Y a veces lo que nos olvida o lo que nos olvida es ser conscientes de lo que me pasa, ¿no? Se me olvida prestar atención a cómo reacciono ante diferentes estímulos de mi vida. Os ponía el ejemplo de estar delante que te importa, de alguien que te importa, pero también es el ejemplo de proteger a quien quiero, ¿no? Y de repente, cuando le pasa algo a tu hijo o a tu hija, o cuando le pasa algo a la persona que quieres, a ti también te pasa algo. Y eso lo acciona algo que no estaba previsto, ¿no? Por cierto, que tampoco ibas a controlar. Y el miedo tiene mucho que ver con el control. La gestión de la incertidumbre también. Así que recojo de nuevo a Antonio Damasio, tal y como os he dicho, y él tiene una teoría fabulosa, es neurocientífico, ¿no? Además es curioso su historia, porque fue premio Príncipe de Asturias en el año 2005, si no recuerdo mal, junto con su esposa y su mujer, que estuvieron trabajando en los aspectos relacionados con la reacción del cuerpo ante las emociones, y sobre todo en ese libro que escribió, el del error de Descartes, ¿no? Que explicaba que nuestro cuerpo tiene también sensores, que nuestro cerebro tiene mapeado nuestro cuerpo y que por lo tanto hay un eje común que está mucho más conectado de lo que crees entre el cerebro, la emoción y el cuerpo. Esto a mí me da un mensaje brutal. Y fijaros esto que os voy a decir, ¿no? Me dan ganas de hacer la típica pausa dramática, de decir la frase y dejar unos segundos para ver qué pasa, en tu mente. Si el cerebro, la emoción y el cuerpo están muy unidos, entonces, si muevo el cuerpo, puedo cambiar la emoción. Y es más efectivo mover el cuerpo para cambiar la emoción que pensar en la emoción. Esta es la pausa que quería hacer, de al menos unos segundos. Es decir, si tú estás en el sillón de tu casa pensando, no sé qué va a pasar con el virus y si me voy a contagiar, si estás con tu familiar diciendo, yo no quiero que mi hijo o mi hija se contagie, y sigues pensando, así no vas a solventar bien la emoción. No es fácil, no es tan fácil. Es más fácil que te levantes y hagas algo con tu cuerpo. Es decir, tu cerebro enciende, relaja o altera tu cuerpo. Y lo hace en una combinación maravillosa, ¿vale? Y esto muchos de vosotros ya lo sabéis, pero conviene recordarlo de vez en cuando, porque esa es la emoción y ese es el sistema emocional. Es tu cerebro y activando las glándulas necesarias, coordinando los neurotransmisores que trasvasan información. Yo entiendo ahora, dejadme que hable un poquito en chino, no os preocupéis, si esto lo coloco ahora, ¿vale? Es tu cerebro con energía eléctrica transformándola en energía química. Y eso influye en tu cuerpo. Y lo que despierta, relaja o activa es tu cuerpo. ¿Vale? Y tu mente todavía no se ha dado cuenta. Y de repente empiezas a pensar, ¿por qué estoy tenso? Pero ya estás tenso. Y empiezas a pensar, ¿por qué me sudan las manos? Pero ya te estaban sudando. O sea, tu cuerpo y tu cerebro con la emoción te dan una serie de mensajes que tienen que ver con la supervivencia. Por lo tanto, cuando tengas miedo y sientas incertidumbre, tiene que ver que tu cuerpo, tu cerebro te está diciendo algo.
¿vale? Dentro de unos minutos te voy a decir cuáles son los mensajes asociados al miedo. ¿Por qué puede ser importante eso? Porque antes te voy a decir 4 pautas a seguir para gestionar el miedo y la incertidumbre. Si las haces, una de esas 4 pautas es leer los mensajes de tu cuerpo y hacer y actuar en consecuencia. O sea, si tu cuerpo te dice ten cuidado y lo hace a través del miedo, entonces ten cuidado. No vayas a lo loco. Voy a cambiar de emoción solo unos segundos, ¿eh? Cuando estoy triste, mi cuerpo me pide reflexionar y parar, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, cuando estáis tristes, paráis? Contéstate mentalmente. Cuando estoy triste, mi cerebro me pide para y reflexiona. Y hay muchas personas que por educación emocional o por educación simplemente o por cultura no saben parar, no quieren parar y se agobian solo del hecho de sentir que están tristes. Esto tiene un mensaje también importante y es que las emociones no van solas, se contagian unas a otras y se transforman unas en otras. No tengo miedo solo de 10 a 2 y cuarto, no, tengo miedo y lo mismo luego tengo tristeza o lo mismo tengo miedo a estar triste o lo mismo tengo miedo al miedo o lo mismo tengo miedo a pillar el coronavirus. Y eso significa que me puedo enfadar si lo pillo, ¿vale? Las emociones se contagian y son energía vibrando en diferentes frecuencias. Y lo hace tu cerebro, activando también o relajando tu cuerpo. Por lo tanto, escuchar los mensajes de la emoción es muy importante y actuar en consecuencia más aún, porque si mi cerebro me dice para, mi cuerpo me dice para y tú no paras, eso genera en ti también una reacción que puede que no sea beneficiosa para ti. Entonces, bueno, yo te voy a dar 4 pautas, ¿no? Dentro de este ciclo de conferencias aquí en Plena Inclusión, del cual, pues mira, yo estoy muy agradecido que me deis esta oportunidad para poder acercaros, en este caso, competencias y habilidades para poder gestionar el miedo, centrándonos ya en el miedo. Claro, a mí me gusta mucho hablar de fluir el miedo, ¿vale? Y aquí os voy a poner un poquito, os voy a acercar la teoría de la medicina tradicional china, porque a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Incluso incorporarla porque lo que hace es utilizar el simbolismo, utilizar la metáfora y utilizar la naturaleza para poder explicar los comportamientos, las frecuencias y las vibraciones y resonancias de la emoción. Y a mí me encanta, ¿no? De hecho, ellos dicen el miedo está asociado al elemento agua. Y eso me gusta muchísimo. Por lo tanto, paso de querer controlar el miedo a querer fluir el miedo. Esto es una estrategia de lenguaje positivo, que es lo primero que os quiero acercar, ¿no? ¿Cómo te hablas? Apúntate esta pregunta. ¿Cómo me hablo cuando tengo miedo? ¿Y qué me digo? ¿Me voy a contagiar? ¿Esto va a ser un desastre? ¿El virus en cuanto salga ahí nos vamos a contagiar todos? ¿Y después qué te cuentas? Porque claro, entrenar ese lenguaje interno para poder gestionar la emoción también va a ser clave. Porque ese lenguaje y tu mente o te captura la emoción y te la expande o la fluye y la cambia y ayuda a cambiarla. Y ahí sí que la mente y el pensamiento es importante. Os dije antes, para gestionar la emoción, mucho más eficaz mover el cuerpo. Pero si aún así tú eres muy mental, eres muy racional, eres muy pragmático o pragmática y estás acostumbrado a intentar entender todo, controlar todo, planificar todo, cosa que te haría humano, ¿vale? O sea, es decir, no es un problema, todos tenemos mente racional. El tema es que en el tema emocional, la razón a veces se queda en segundo plano. Y a veces la razón y la mente lo que hace es que captura la emoción, la encapsula y todavía es peor. El ejemplo de hoy, de estos días, es magnífico, ¿no? Porque todos tenemos ese miedo, o casi todos, ¿no? Tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a que le pase algo a un familiar, tenemos miedo a las personas que queremos, etcétera, que enfermen, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista que me cuento ya me está situando en una situación. Incluso puede alterar y tensar tu cuerpo, ¿no? Aquí os quiero recordar una cosa que ya sabéis, y es que la mente, que es maravillosa, funciona de una forma espectacular y tiene un poder impresionante. Yo estoy en mi casa tranquilamente y de repente suena una sirena de ambulancia y todavía no ha pasado y yo ya sé que va a casa de mi familiar. Y la mente me empieza a llevar a un lugar y a un espacio que no ha ocurrido,
despertando en mí una serie de sucesos que no han ocurrido y encendiendo mi cuerpo como si hubiera ocurrido. Y yo sigo en mi casa. O sea, es decir, pasa la ambulancia y yo ya he visto a mi familiar en la UCI y ya ha despertado en mí una preocupación y un miedo. Entonces, claro, fijaros qué poder la mente, ¿no? Y luego resulta que la ambulancia lo mismo, lo único que estaba haciendo es irse a la zona de los aplausos, porque luego, por ejemplo, aquí pasan las ambulancias a veces de protección civil y nada más. Pero claro, cuando yo me entero de eso, de que encima no había nadie enfermo, ¿vale? Que lo mismo sí lo había, pero no era tu familiar, entonces me viene un pensamiento y me vuelve a llevar no sé, a cada uno a los pensamientos que os lleven, ¿no? Pero te acabas de dar cuenta que la has liado y aún así el ego no nos permite razonar que ese pensamiento no me hace bien, ¿no? En el caso de que tú puedas tener esa capacidad y quieras tenerla de poder dominar y cambiar los pensamientos, eso te va a beneficiar para gestionar la emoción y especialmente el miedo. Significa que tú todavía no tienes el dato contrastado de que esa ambulancia va a recoger a tu familiar. ¿Qué puedes hacer para evitar esos pensamientos? Varias cosas que pasan por las 4 pautas que te voy a enseñar ahora mismo, ¿no? Pero una de ellas ya te la estoy diciendo. Lenguaje positivo, háblate bien. Si no lo tienes, si no tienes la certeza, intenta tenerla. Y si no puedes tener la certeza porque ya es inaccesible, entonces tienes que ponerte a mover el cuerpo, tienes que ponerte a pensar diferente, porque esa certeza que no tienes te puede preocupar aún más. Claro, aquí es donde yo apelo a los básicos clásicos. Esto es como cuando yo estoy un poquito nervioso, me encuentro alterado y me pongo a ver las pelis de humor de los años 80 que tanto me gustan. Pues eso es otra estrategia. ¿Te saca momentáneamente? Sí, momentáneamente, pero me sirve, ¿eh? Y a veces me evita hasta un dolor de cabeza. Usa los catalizadores. Eso es una de mis recomendaciones. Usa los catalizadores. ¿Catalizadores de qué? Catalizadores de emociones. O sea, esas herramientas, esas competencias, esas habilidades que te ayudan a cambiar de emoción muy rápido. Por ejemplo, la sonrisa de la persona que amas. Uno de los más profundos catalizadores. Te sonríe y te cambia la emoción. Si la sonrisa es pura, ¿no? Si es limpia, si está en un momento. Este es un catalizador. Pero, por ejemplo, una película. Por ejemplo, una canción. Por ejemplo, el mismo cuerpo. Por ejemplo, la respiración. Hay muchísimos, ¿vale? Ahora luego vuelvo a eso, ¿vale? Bien, otra de las cosas que estoy exponiendo y que voy a seguir exponiendo para ahora conectarlo todo, es la diferencia que me parece importante entre la emoción miedo y la emoción asco, que no es lo mismo y parece igual, pero las reacciones del cuerpo en esos mensajes de los que hablaba antes son diferentes, son diferentes. Ahora paso con esa diferencia, ¿no? Y luego es la forma en la que podemos gestionar la incertidumbre. También es diferente hacerlo desde la confianza que desde el propio miedo. Surgen cosas distintas y este mensaje también te lo quiero dar hoy, ¿no? Es distinto que tú gestiones el miedo desde la confianza a que lo gestiones fluyendo. Cuando fluyes el miedo, las consecuencias son diferentes. Luego te las paso a decir. Y cuando lo gestionas desde la confianza, no esperes que el miedo se vaya, porque lo que estás haciendo es pararlo solo y el miedo seguirá. Cuando fluyes el miedo sí que se puede ir y lo mismo no vuelve tan pronto. Y aquí os quiero dejar esas diferencias y os las diré después de esa lista de 4 cosas a hacer para gestionar la emoción, en este caso miedo. También te diré qué diferencias hay entre esas emociones que se pueden confundir y entre la gestión del miedo fluyéndolo, el miedo desde la confianza, el miedo y el asco. ¿Vale? Que todo esto va a estar mucho más relacionado de lo que ahora mismo crees. Incluso ya lo sabes, pero a lo mejor no le habías dado nombre, ¿no? Y desde ahí quiero darte unas pautas básicas. Una, la emoción siempre va a estar. Es importante que esto, si no me quieres creer, no me creas, pero dale una vuelta. Si eres humano, si hay algún extraterrestre en la sala, entonces olvídate de lo que he dicho, ¿vale? Pero si eres humano, vas a tener emoción y siempre va a estar. Siempre vas a estar en una emoción o en 2, y a veces en 3. Las emociones nos configuran como humanos. Es tu cerebro y tu cuerpo avisándote de que quieres sobrevivir y de que hay una alerta que se produce que pone en peligro esa supervivencia. Y desde aquí quiero recordarte algo con respecto a esta creencia que acabo de soltar y que me parece muy importante, porque ¿cuántas veces te habrás dicho a ti mismo, yo no quiero tener miedo? Eso es lo mismo que decir, no quiero ser humano. Yo no quiero ser humano. Bueno, pues mira a ver qué puedes hacer. Porque el miedo vuelve, el miedo siempre vuelve. La tristeza siempre vuelve. Es tu cerebro avisándote de algo.
La ira siempre vuelve. Claro que sí. Puedes intentar evadirte de la emoción y te vas a frustrar porque aparecerá un estímulo en tu vida que te recordará que la incertidumbre es algo que convive contigo desde que naciste. Que no nos dan un guión, que no nos dicen qué hay que hacer. Y si nos lo dan, lo hacen mediante señales, ¿eh? O sea, es decir, no suele ser tan claro, ¿eh? Vas a tener que escuchar tu corazón. Aunque esto a tu mente ahora mismo le sacuda un poco, ¿eh? Claro, sé. A mí me ha pasado también, ¿eh? Escuchar a tu corazón son frases de películas míticas que tú estás escuchando muchas veces y dices, madre mía, lo que acaba de decir, qué bonito sería poder hacerlo y qué fácil, y que cuando lo haces y lo pones en práctica te das cuenta de que tenían razón. Como, por ejemplo, las películas de Kung Fu cuando dicen, sé el miedo. Y tú, sí, claro, por supuesto. Pues es que eso es fluirlo. Es fluirlo. Acompañar a tu miedo, conversar con tu miedo, ¿no? Saber sacar el aprendizaje. Claro, sí, no es tan fácil, ¿eh? Es fácil decirlo. Es igual que el ejemplo que os he puesto. Desde el sillón de tu casa, hablando con tu amigo hoy por teléfono o por, no sé, telemáticamente, ¿no? Y te está diciendo, no sé qué hacer con esta situación. Y tú lo ves claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en una emoción que te permite pensar. El miedo no es de esas. El miedo y la ira no tienen accesible en ti pensar claramente. Necesitas una persona de fuera que lo vea desde fuera en otra emoción y que te diga, no hagas eso. Pero cuando estás dentro, estás temblando. No puedes pensar. Estás sudando. No puedes pensar. Estás tenso. El neurotransmisor que se activa generalmente, ¿vale? Va a ser la adrenalina. Y igual que pasa con la ira, ¿vale? Esa adrenalina te va a permitir estar atento, tener cuidado, pero te va a deshabilitar el poder pensar completamente bien, tranquilo, sereno, porque la serenidad no está accesible con el miedo, no está tan accesible, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ¿vale? La creencia, la repito, ¿no? Las emociones siempre están contigo y las emociones siempre vuelven. ¿Por qué el elemento agua me parece interesante para trabajar el miedo? Porque el agua tiene un concepto que es ese concepto de fluir, ¿no? Que es algo así como que me meto en un río, la corriente va para hacia un lado y yo me meto sabiendo que esa corriente es más fuerte que yo y que muy posiblemente termine en el lado del que va la corriente. Si yo tengo varias opciones aquí, con el miedo funciona más o menos igual, ¿no? Es yo entro, la corriente, llámala como quieras, la vida, lo que sucede, el destino, como quieras llamarlo, como sea tu creencia, ¿vale? Pues va hacia allá y yo quiero ir hacia el lado opuesto. Yo tengo que ser consciente que si esto es así, eso va a requerir un esfuerzo. Yo lo llamo el efecto salmón. Pero también puedes tener el efecto fluir, que es ir hacia la corriente. Importante esto. Si yo quiero ir hacia la corriente y la corriente me lleva a estamparme contra la orilla, ¿qué es lo que voy a tener que aceptar? Que me puedo estampar contra la orilla. Si no, no se fluye, ¿eh? O sea, tú no vas a fluir diciéndome voy a estampar, me voy a estampar, me voy a estampar, me voy a estampar. Así no se fluye. Se fluye diciendo voy hacia allá y la orilla está ahí. Y si me tengo que estampar, pues lo mismo ahí reside mi aprendizaje. Aunque eso implique un daño, un dolor o un sufrimiento. ¿Cuántas veces en tu vida has aprendido algo muy importante que te ha servido para estar mejor, pero cuando sucedió lo vistes como un dolor? Una relación que ya no es, que se cortó, que te rompió el corazón, una pérdida, una mala elección en tu trabajo, que estuviste semanas y semanas sin dormir, que fue un dolor, que fue un sufrimiento y que 5 años después dices, gracias a que me pasó esto, cambié de trabajo y conseguí esta otra cosa. Pero en el momento que no tienes trabajo nuevo, ¿qué piensas? Piensas que esto es el fin, ¿verdad? Piensas que así no se puede seguir. Piensas que ya no das más de sí. Yo también, ¿eh? Os voy a recordar en este momento de la conferencia, os voy a recordar que soy humano, que vivimos momentos extraordinarios y que tengo emociones. Entonces, fijaros que, claro, fluir implica también que a lo mejor hay un aprendizaje detrás del golpe y que a lo mejor tenía que pasar por el golpe y que intentar evitar el golpe, lo mismo es intentar evitar algo que llevaba en sí un aprendizaje. Ahora bien, también puedes pensar que no me tengo por qué golpear. Y eso también es humano. Entonces, el efecto salmón. Pero si decides el efecto salmón para evitar el miedo, el dolor, el contagio o lo que quiera que tengas miedo, entonces recuerda que eso cuesta más, que requiere más esfuerzo. ¿Qué hacen los salmones?
saltan la corriente, saltan algunos hasta 20 metros. Ojo, cuando vayas contra corriente, recuerda otra cosa, estás arriesgando, ¿eh? Estás arriesgando porque los salmones arriesgan su vida, de los pescadores, de los osos, de todos aquellos que cada vez que sales del río vas en corriente, que eso requiere un esfuerzo, te pueden captar, te pueden pescar, etc. Pero lo hacen por un motivo, por un sentido, el sentido de tu vida, ese sentido del que hablaba Martin Seligman en su Tratado de Felicidad, ¿no? Que decía, 4 ingredientes fundamentales de 20 y tantos años estuvo estudiando la felicidad, ¿eh? 4 ingredientes fundamentales para realmente ser feliz. 1, tener un sentido y un propósito en tu vida. El propósito del salmón es que continúe su especie. Es un propósito tan fuerte que se arriesga a ir en contra de la corriente del río y no fluye su miedo. Ahora, eso sí, conecta con la valentía y posiblemente con la confianza, pero es que tiene un propósito y un sentido, ¿no? Claro, pensar en positivo es otro de los ingredientes. Crear, poner mi mente en modo creativo, no destructivo. Porque si tú tienes miedo y piensas en destructivo, esto agarra el miedo y te lo deja en el cuerpo, ¿eh? Es peor. Es poner la mente en construcción, en crear. El tercer ingrediente, imaginaros, el esfuerzo. Fijaros, según Seligman, no hay felicidad sin esfuerzo. O sea, aquello que no te cuesta nada, no lo valoras igual y no te hace tan feliz. O sea, tú entras a casa, ya tienes la comida puesta, tú entras en casa, ya tienes los hijos perfectos, la pareja perfecta, todo perfecto, pero tú no has hecho nada. Pues Seligman dice, es muy posible que eso no lo valores y que busques algo más y que te encuentres inquieto en esa búsqueda, ¿no? Vale, esto es un tratado, ¿eh? Recuerda, tómate esto como lo que quieras e incluso aplícalo, que lo mismo en tu vida te va todo perfecto y todo bien y no has hecho nada. Por lo tanto, eres un auténtico privilegiado o privilegiada, disfrútalo. Disfrútalo y sigue, y hablas con Seligman y le dices, bueno, esto no es así en todos los casos. Porque claro que habrá casos que sean así, por supuesto. Claro, la gratitud, agradecer. ¿Vale? Ese también es un ingrediente importante. Pero ¿por qué os traigo esto? Porque claro, vas a tener miedo en estos días. Y eso está bien. Indica también una cosa, en los mensajes que ahora os diré, indica una cosa muy importante. Tener miedo es una muy buena señal. Que se encapsule el miedo y que te paralice, ya no es tan buena señal. Ya hay que hacer algo. Pero que tengas miedo te indica una serie de mensajes que son esenciales. Por lo tanto, otra creencia es la emoción como sensor. Es una buena noticia. Cuando tengas miedo, en vez de contarte, no quiero tener miedo, el miedo me pone mal, el miedo tal, en vez de eso, antes que eso, respira, utiliza ese sentimiento creativo, ese pensamiento en creativo, ¿vale? Y piensa que es tu cuerpo y tu cerebro enviándote señales y mensajes a través de la emoción. Y es una buena señal. Desde aquí yo te digo, si quieres gestionar de manera responsable la emoción miedo, y desde ahí te diría cualquier emoción, ¿eh? Pero centrándonos hoy en la incertidumbre y en el miedo, ¿no? Me parece esencial 4 pasos. El primero, aunque parezca de perogrullo, ¿eh? El primero es permitirte la emoción. Sentir la emoción. Permitirte la emoción es algo más importante de lo que parece. Porque fijaros lo que os acabo de decir. Si yo tengo miedo al miedo, si yo no quiero tener miedo, lo más normal es que mentalmente ya no te permitas la emoción y no la reconozcas. Por lo tanto, para permitirte la emoción necesitas una honestidad, ¿vale? Una honestidad en esa consciencia. Hacer consciente la emoción y permitírtela requiere honestidad. Tengo miedo. Y que te digas a ti mismo, tengo miedo, tengo miedo. Yo te diría, si estás delante de mí, yo te diría, ¿cómo no vas a tener miedo? Que levante la mano el que no tiene miedo en esta situación. Si sales a la calle y te puedes contagiar, vamos, salvo que tengas algún tipo de problema o de trastorno, o salvo que tu mente sea tan diferente que te haga inhumano, lo normal es tener miedo en estos días. Asumir eso es el primer paso que te recomiendo. Asume que el miedo te está avisando de algo, que la emoción siempre está, y ahora vamos a intentar descifrar cuál es el mensaje. Permítete la emoción primero, para permitirte, en ese acto de honestidad y de consciencia, lógicamente, ¿vale? Es muy importante lo que yo llamo el principio de realidad. Por tanto, tenemos, primer paso para gestionar de forma responsable la emoción, miedo. 1. Ejercicio consciente, practicar la consciencia y permitirme la emoción. Desde la honestidad. Y ahora apunto, con un principio de realidad. Que significa que si yo me siento donde quiera que estés, que es importante parar para hacer el ejercicio de consciencia, ¿eh? Parar
y en silencio intentar mirarme hacia adentro qué me está pasando. El principio de realidad es que si estás mal, estás mal. No te cuentes estoy bien. No, estás mal, estás temblando, estás sudando. Tu mente te ha llevado a que estás muerto ya y todavía no has entrado en el hospital. Tu mente te ha llevado a que qué hago con mi hija o con mi hijo y sigue ahí. Tu mente te ha llevado a que has tosido 4 veces y te has olvidado de que tienes alergia en estas épocas del año, perdón. Sueles tener alergia otros años y te has olvidado ahora porque hay un virus, porque hay una causa mayor, ¿verdad? Que pone tu vida en juego, ¿no? Y la mente se va ahí. Recuerda, tu mente te lleva a un espacio que no ha sucedido y enciende tu cuerpo como si hubiera sucedido. Tu mente ya te ha metido en el hospital y tienes un respirador puesto y te has olvidado de que eres alérgico. Y que una tos en marzo es normal. Y en abril también. Y en mayo. Y a veces es provocada por el sistema respiratorio, por la inflamación, por lo que sea. Lo que pasa es que, claro, tu mente ya te ha llevado el virus, ¿no? ¿Puede ser el virus? Sí, claro, también. Pero vamos a aplicar el principio de realidad, que sea tu principio de realidad. Insisto en esto. Tu principio de realidad, ¿eh? El tuyo, el que tú creas. Tal cual interpretes tú la realidad. Y aplica ese principio para la consciencia emocional, para la consciencia del miedo. Tengo miedo. Y lo sé porque tiemblo. Lo sé porque sudo. Y lo sé porque pienso mal estos días. Lo sé porque pienso que, vamos, me va a atrapar ya el virus. Y lo sé porque me estoy yendo ahí y yo todavía solo he tosido 2 veces y posiblemente sea la alergia, ¿no? Importante que no te flageles mucho, ¿vale? Que no te entre la culpa. Si has pensado así, también es lógico. Yo soy más de intentar hacer algo con el pensamiento. Tengo pensamientos malos a veces, pensamientos destructivos. Hombre, claro, por supuesto. Claro que sí. Se trata de que hagas algo con ellos, ¿no? Como decíamos también cuando hablamos de las relaciones hace 15 días. Es como, bueno, hay cosas que es que van a pasar y van a estar ahí. Y pensamientos que van a suceder y más en estos días. Es normal. No te culpes por tenerlos. Intenta hacer algo con ellos, pero no te culpes por tenerlos. No suele... La combinación miedo-culpa no suele ir bien, ¿eh? No suele acabar bien. Por tanto, si lo puedes evitar, genial. Si puedes hacer un trabajo para ello, genial también. Y si te viene, pues te ha venido. Intenta hacer algo con esa culpa, ¿no? Principio de realidad, estás mal, permites la emoción, tengo miedo, la reconoces en sí, tengo miedo y la identificas. Paso número 2, identificar la emoción. Claro, esto pasa por darle un espacio en el cuerpo. Esto te puedes hacer, esto es una recomendación, ¿vale? Que yo te hago. Hazte listas, cómprate un cuaderno, si quieres. Es muy importante, si tu objetivo es gestionar, que yo creo que para eso estáis aquí, intentar gestionar, recoger pautas diferentes para hacer acciones, para fluir el miedo, para gestionar la incertidumbre, pues empieza por observarte en el paso número 2, ¿vale? Que es algo así como identificar la emoción. Y aquí es donde paso a hablarte, ¿no? de las diferencias entre asco y miedo, por ejemplo. Porque no es lo mismo. Y las acciones para poder solventar justo la emoción pasan por hacer lo que tu cerebro te está diciendo, no cosas diferentes, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿vale? Que recojo después. Entonces, para poder identificar la emoción es muy importante que te des un espacio en el cuerpo para la emoción. O sea, que pongas, en vez de tu pensamiento funcional en el qué va a pasar si me contagio, y todo esto es qué me está pasando en el cuerpo ahora. Porque cada emoción va a activar cosas diferentes en tu cuerpo, como os decía antes, ¿no? Mira, la tristeza te permite reflexionar, pero no te permite golpear. La ira te permite golpear, pero no te permite reflexionar. Tú cuando estás enfadado, pero ya hablo de que la emoción te ha secuestrado, ¿eh? O sea, ya hablo de que estás muy enfadada, tú ahí no puedes pensar. No, o sea, yo no tengo delante de mi hijo y le digo, te puedes ir a tu habitación, te vas a tu habitación ya. Y me dice, papá, pero yo no lo he hecho ni nada. Lo hago así, ¿eh? Bueno, no sé tú, yo lo hago así. Yo, cuando ya estoy en ira, no le digo a mi hijo, perdona, dime, Raúl, ¿qué decías? Que no lo has hecho. Hombre, ya me imagino que no lo has hecho. No reacciono así. Yo estoy ya con adrenalina por los 4 costados. Con el miedo te pasa lo mismo. Te empieza a capturar, te pone nervioso, te tensa. ¿Vale? Entonces, le tengo que dar un espacio en el cuerpo para identificar y diferenciar la emoción, para luego poder hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, el miedo que nos suele hacer en tu cuerpo, hazte una lista, vete haciendo cómo funcionan las emociones en ti, ves aplicando unos minutos de consciencia emocional al día y te vas viendo, pues mira, es curioso, cada vez que tengo cada uno, ojo con esto. Recuerdo lo que dije al principio, ¿vale? Voy trayendo cosas para conectarlas.
la emoción no tiene, la emoción básica en sí es cerebro. Esas se comportan casi todas igual. Esta es una teoría de Paul Ekman, ¿vale? Sobre emociones y gestos. 35 años investigando esto. Hay 7 emociones básicas que hacen lo mismo en tu cuerpo. Lo mismo. El miedo es una de ellas. Pero luego hay otra serie de emociones, sentimientos, luego recojo lo de Damasio, que ya es diferente, ya depende de tu educación, depende de tu forma de pensar, las capturarás de una forma, las soltarás de otras, pero en tu cuerpo, si la emoción es básica, va a ser prácticamente lo mismo que a mí y lo mismo que a cada una de las 99 personas que estáis ahí. El miedo tiene gestos claros. Este es uno. Tenso el cuello, tenso la mandíbula y abro esta zona. Cuando hago este gesto, es miedo, aunque os parezca increíble. Cuando me tenso, pueden ser varias emociones, pero el miedo también te tensa. Cuando sudo, este típico sudor frío, a veces en la nuca, a veces en las manos, las palmas de las manos, de repente me sudan más, no sé si os ha pasado alguna vez. Solo tienes que estar con una persona que te importe y que le esté pasando algo, o con algo que interactúa contigo y te ponga en ese nivel de supervivencia. Ya ves cuando te empiezan a sudar las manos. Si no, es que no tienes miedo, no te da miedo. Si no te da miedo, no te importa, te da igual, bien, estarás en otra emoción. El miedo también te hace abrir los ojos. Abrimos los ojos mucho más. Abrimos los ojos ¿para qué? Para estar atentos. Porque claro, me va la vida en juego y el cerebro lo sabe y te está dando ese mensaje. Claro, si yo no le doy espacio en el cuerpo y no me la permito, que ya son las dos primeras pautas, recordar para gestionar responsablemente la emoción, lo primero es aplicar la consciencia, permitir la emoción, y lo segundo es identificarla, porque no es lo mismo una emoción que otra. Cuando ya lo estoy identificando, yo digo, mira, es miedo, ¿vale? Tengo claro que es miedo. Recordar que luego hay una gama de sentimientos que en función de cada uno será diferente. Y os digo, ¿vale? Y ahora sí recojo, Antonio Damasio, el sentimiento es tu mente intentando reconocer y entender la emoción, pero tu cuerpo ya la tiene y tu mente no se había dado cuenta, ¿eh? O sea, yo, en el caso del miedo, yo ya estoy tenso, con la mandíbula tensa, ¿vale? Con el cuello y los hombros tenso y todavía no me he dado cuenta que tengo miedo. Pero mi cuerpo ya está así, ya me estaba dando las señales, ¿vale? En este sentido, claro, esto es importante porque luego tu pensamiento va a sacar una gama de sentimientos que cada uno serán ilimitada por la que tengáis, ¿no? Por ejemplo, sentimientos asociados a la emoción básica, miedo, vergüenza. Vergüenza es de la familia, miedo. Ansiedad, también. Aunque la ansiedad puede estar asociada, como bien sabéis, a otras emociones. Sí, pero generalmente el miedo va a estar detrás. ¿Vale? La vergüenza, pues la vergüenza es un miedo social, es un miedo a tu opinión, es un miedo a qué vas a hacer tú con lo que haga yo. Y claro, no deja de ser básico, también, porque de ahí conecta con la timidez y no te expresas como te quieres expresar. Entonces, claro, esos sentimientos, recordad que también hay sentimientos que se pueden confundir con emociones. Esto lo dice Damasio en su tratado y en su libro. Claro, efectivamente. Él dice que los canales de expresión que tiene el cerebro para sacar la emoción hacia afuera son los mismos en las emociones secundarias que en las emociones básicas. Entonces, es normal que se confundan. Por lo tanto, yo te pido, no te comas mucho el coco con intentar establecer los sentimientos y las emociones, y es mejor que hagas el ejercicio consciente de qué te pasa a ti con la emoción. Y luego lo llamas como quieras. Sentimiento, emoción, como tú quieras. Pero yo lo que te pido es que hagas el ejercicio de dar espacio para identificar la emoción. Y te lo haces tú con tu propia lista. Y te pido que le des importancia a tu emoción y a lo que tú y cómo tú te explicas la emoción. Me parece, esto lo voy a hacer un poquito más bajo, ¿vale? Me parece esencial. No te voy a decir que es más importante que lo que te diga un psicólogo, una psicóloga, un médico. No, esto no. Pero es que me parece esencial que tú tengas claro eso. Que tú tengas claro que si lo llamas valentía, lo llamas valentía. Es valentía. Ahora bien, ten claro también los mensajes y actúa en consecuencia para estar bien, claro. Porque si lo dejas ahí y ya está, pues se enquista la emoción y no lo habrás solucionado. De hecho, estamos en medio de las 4 pautas. No lo puedes dejar aquí si quieres ser emocionalmente responsable con el miedo. Tienes que seguir. La siguiente pauta, después de la conciencia y de permitirte la emoción, de darle espacio en el cuerpo e identificar las diferencias, tiene que ver con leer los mensajes de la emoción. Vale, entonces os traigo aquí esto, ¿vale? Es que me parece importante. El miedo
es un aliado. El asco es un dictador. El miedo es un aliado. Y te avisa de una serie de cosas. Y tiene una serie de mensajes. El asco tiene otros. Por cierto, son diferentes. Y sin embargo, vivimos la vida confundiendo estas emociones. He puesto hasta la cara más tensa, ¿eh? He puesto así como para dar miedo un poco. A veces quiero darte miedo para controlarte. Porque lo que me da miedo a mí es tu reacción. Y sé que si te controlo y me pongo encima tuya y me pongo tenso, lo mismo tú no reaccionas como yo espero. Esto es impresionante, pero es una de las cosas que solemos hacer. Por lo tanto, aquel que se tense, se haga más grande delante de ti, te tiene miedo y te quiere dominar. Y es alucinante, porque claro, fijaros, porque si no, no lo haría. Es así de sencillo. Y estaría preparado, ¿no? Para cualquier reacción. Esto es interesante, porque si recibes ese mensaje de la otra persona y detectas que tiene miedo, lo mismo tienes más posibilidades de interactuar que si das por hecho que es fuerte, seguro o segura y que es mejor que tú en algunas pautas físicas, ¿no? El miedo nos hace agrandarnos también, de alguna forma, pero tensos. Desde ahí, claro, los mensajes, interpretar los mensajes, esto ya es un temazo de flipar. Vamos. Pero interpretar los mensajes es muy interesante, ¿vale? El asco te dice, aléjate, y no le pregunta a tu mente. Te entran náuseas, te entran mareos, y te tienes que ir de ahí. Si te da asco un agua podrida, el cerebro te manda a hacer puñetas de ahí, y si no, vomitas. El miedo no. El miedo te dice, ten cuidado. El miedo te dice, permanece alerta, pero no te aleja del estímulo. No tiene por qué. Tendrás que hacer algo, lógicamente, para ello, ¿no? Pero no tiene por qué. El miedo es un aliado porque te avisa de que hay un peligro. Y apuntar estos 4 mensajes. Y cuando tengáis miedo, mirad a ver si están por ahí. Porque después la cuarta pauta es hacer en consecuencia a esos mensajes. ¿Vale? Entonces tenemos permitir, identificar, leer los mensajes y hacer, practicar una acción en consecuencia con esos mensajes. Los 4 mensajes que te digo que tiene el miedo son tu cerebro diciéndote, te falta un recurso. Entonces, cada vez que tengas miedo, tu cerebro lo que te quiere decir es, encuentra el recurso que te falta y apréndelo. Y lo mismo me voy. Vuelvo mañana con otro estímulo, pero hoy ya me voy. Un ejemplo. Si supieras toda la información relativa a cómo vencer el virus, no tendrías tanto miedo. Y reducirías la sensación de incertidumbre, porque la incertidumbre es la sensación de que tu mente no controla lo que tienes delante. Si lo controlara todo, no tendrías incertidumbre. Paradoja, paréntesis. Ni de coña pasa esto, ¿eh? Cierro. Ya está, ¿vale? Pero bueno, tu mente lo quiere entender. Tu mente quiere entender y quiere engañarte pensando que lo vas a controlar todo en tu vida, ¿eh? Por cierto, vaya desgaste. Yo prefiero fluir. Prefiero decir, hay cosas que no entiendo en la vida, incomprensibles, el amor, una de ellas, y hay cosas que por mucho que yo quiera saber cómo funcionan, no lo voy a saber. Ahora, yo lo que sí voy a hacer es intentar conocer todo lo posible para reducir mi sensación de incertidumbre. Sí. Y el miedo te dice, te falta un recurso. Puede ser un idioma. Si a ti te mandan mañana, te destinan a Rusia, te va a entrar miedo porque desconoces el ruso. Y a lo mejor quieres que no vas a interactuar bien con la gente. Y tu cerebro y tu cuerpo te activa y te dice, aprende ruso. Y por eso te activa el miedo. 2, ten cuidado, permanece alerta. Claro. Entonces, ¿qué hace? Te abre los ojos, te activa con adrenalina el cuerpo para que puedas estar preparado para salir a correr o para que puedas salir huyendo o para que puedas de alguna manera enfrentarte al estímulo y para eso te dice, ten cuidado. Entonces, acéptalo desde un mensaje un mensaje creativo posibilitador. Tu cerebro diciéndote, ten cuidado, Juanjo, ten cuidado, tío. Conecto con el tercer mensaje. Lo que tienes entre manos te importa. Para eso tienes miedo. ¿Habéis tenido miedo a perder a alguien alguna vez? Lo mismo lo quieres, ¿eh? Lo mismo te importa. Y por eso te entra ese miedo. Cómo lo gestiones es claro. Porque si te dejas, y es clave, porque si te dejas seducir por el miedo, entonces la lías. Si dejas que el miedo crezca, entonces la lías. Incluso, fijaros lo que os voy a decir, la lías hasta el punto de querer someter a la otra persona que amas, que quieres. Pero claro, como no has sabido controlar la emoción, ya te quieres dominar. Quieres dominar para que el otro no reaccione como tú esperas, que te da miedo. Miedo a perder.
a alguien, por ejemplo, ¿no? Claro, si estamos hablando de enfermedad, imaginaros en estos días. Es normal tener miedo porque tú no quieres perder a ese familiar. Normal. Es tu cerebro diciéndote eso también, ¿vale? De alguna manera es que te importa tu familiar. Bienvenido sea, que me importe, ¿no? Frase que dejo ahí, que no es para hoy, pero ya la dejo. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Es cuando me das exactamente igual. Entonces, claro, si tengo miedo, lo mismo también ahí, aunque sea un baile curioso, ¿no? Lleno de metáfora, pues a lo mejor me importas más de lo que creo. Y tu cerebro lo dice, te importa. Hay un mensaje también importante ahí, cuarto, que es tu vida está en peligro. Tu vida está en juego. La mente, ¿vale? Regula esto, ¿vale? Dice, no, hombre, no es para tanto, ¿vale? Pero cuando la mente no lo regula, entonces es peor todavía. Y ya entramos en acciones diferentes como el pánico, etcétera. Es peor, porque acrecenta, encapsula eso y lo agita mucho más. Pero si la mente la pones al servicio de la creatividad, pues a lo mejor frases como no es para tanto, como frases como, bueno, de momento estoy bien, llevar tu actitud mental al presente es esencial para poder gestionar esto. Entonces, claro, imagínate, el miedo es un aliado. Si te avisa de que te falta un recurso, apréndelo. A veces es una paradoja, porque es que justo lo que tienes que aprender es que no te gusta un pimiento. Por eso vuelve tu miedo otra vez. ¿Vale? Es lo que yo llamo aprender del lado oscuro. Ponerte tu lado oscuro al lado, ponerte tu miedo al lado para saber qué te está diciendo de ti. Esto es la leche. Es increíble. ¿Os imagináis la acción? ¿Vale? Tu miedo, el lado oscuro, y tú aquí diciéndole, tú eres mi miedo a caer enfermo. Vas a tener que hacer algo primero. Porque si en miedo me tenso y no escucho. ¿Vale? El miedo tiene 3 disposiciones corporales y si me apuras, bueno, psicológicamente también, mentales, que enciende, ¿no? 3 acciones que tienes muy disponibles, ¿no? Una es la huida. Huyes. Tiendes a huir. Y dices cosas como yo no quiero hablar de esto, ¿eh? ¿Sabes que un porcentaje de enfermos está aumentando en tu comunidad? Yo no quiero hablar de esto, ¿eh? Y huyes. ¿Vale? 2 es el enfrentamiento, que es como todo lo contrario, que es el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Que me hago más grande, me tenso y te intento dominar. Pero en realidad lo que estoy haciendo es enfrentarme al miedo, ¿no? A mí no me importa el virus, tal. El virus no, conmigo no va a poder, tal. Bueno, enfrentamiento. Te enfrentas y dices, yo salgo, ya verás. Enfrentamiento. Lo mismo tienes más miedo del que crees, ¿eh? Y 3, aunque parezca increíble, es el bloqueo. Nos bloqueamos. Esto nos viene de cuando éramos reptiles, de cuando tenemos el cerebro reptiliano solo, ¿no? Porque a veces cuando nos bloqueábamos y nos paralizábamos, el depredador pasaba de largo, porque pensaba que estaba muerto. Increíble esto, ¿eh? Entonces, claro, el hecho de que te bloquees intenta que no te preocupe tanto porque es una acción también al miedo. Ahora, hay que hacer algo con ello, obviamente. Hay que hacer algo con ello. Teniendo estas cuatro pautas, perdón, para poder gestionarlo, claro, yo lo que te digo es, escucha los mensajes y ahora la última es, actúa en consecuencia. Y si ves que no te sirve, cambia la emoción. Y recojo el principio. Si tú has sido consciente de que tienes miedo, si te has permitido el miedo, por lo tanto te permites temblar. Si le has dado un espacio en el cuerpo, por lo tanto te permites sudar, te permites dudar, te permites pensar destructivo, te lo permites. Ahora te toca hacer en consecuencia. Lees los mensajes y ves que todo eso es porque te importa tu vida, que todo eso es porque tienes que estar atento. Ahora estate atento. Y usa las medidas de protección también. Protección sanitaria, mascarillas, guantes, todo lo que seas. Infórmate del virus y sigas reduciendo esta sensación. Vale. Pero actúa en consecuencia también. Y aquí es donde yo te decía al principio, mueve tu cuerpo, levántate y baila. Usa los catalizadores y si no te sirven, cambia la emoción. Los catalizadores te pueden servir para cambiar la emoción. Baila, salta, canta, pinta, toca el piano, toca un instrumento, haz una expresión artística, ponte películas. Todo esto. Escucha referentes tuyos, los referentes históricos, los familiares, todo lo que puedas. Úsalo para cambiar la emoción aunque sea momentánea. Claro, por último ya, para terminar, fijaros cómo se pasa el tiempo volando, ¿no? Se nos ha ido los 45 o 50 minutos sin... A ver, que estoy hablando yo aquí solo y lo mismo ahora empezáis a decir, vaya tostón llevamos ahí, pero bueno, mi sensación es esa, os la dejo ahí.
Por último, dentro de esa confusión de conexión de emociones, ¿no? La confianza. Gestionar el miedo desde la confianza no es fluir el miedo. Fluir el miedo pasa por las 4 cosas que os he dicho. Claro, una de ellas, ponerte delante. Esto es una cosa que podéis hacer, no es la obligatoria, es una cosa, intenta conversar con tu miedo, pero para eso te recomiendo que primero rebajes el miedo, porque si no, no vas a poder, porque este tipo daba miedo, ¿eh? El Darth Vader ostras, ponte delante de tu miedo. No, primero rebajas la emoción, quizá en el paso número 4, cambias la emoción, todavía no te ha terminado de fluir el miedo, que sería normal, cambia la emoción. Y cuando ya cambias la emoción, entonces intenta preguntarte a qué ha venido mi miedo y qué información me quiere dar mi miedo. A lo mejor es que quiero seguir viviendo y que me encanta esta vida. Vale, pues cuídala. Acciones ahora en consecuencia de ese mensaje. Cuídate, estate atento, ten cuidado, ves más alerta, no salgas porque sí, ¿no? Todo esto. La confianza y el miedo, ¿no? Si yo intento parar el miedo desde la confianza, tengo que tener en cuenta, vuelvo a los chinos y a la medicina tradicional china, confianza es elemento tierra. Miedo es elemento agua. La tierra para el agua. Los acantilados frenan al mar. ¿Y qué hace el mar con los acantilados? Los erosiona. El miedo no tiene prisa. No conoce el tiempo. Y el agua termina moldeando la tierra. Ahora bien, la tierra para el efecto del miedo, eso sí. El efecto primario lo para. Cuando yo elijo confiar en mí y tener seguridad, es una buena opción. Pero tienes que recordar que no fluye el miedo. Lo para, pero no lo fluye. Y esto es un apunte muy interesante, porque si tú quieres confiar, flexiona tu cuerpo más, vete más a tierra, respira de una manera más tranquila, cambia la respiración, que es un potente catalizador, pero recuerda que esta noche va a volver el miedo, ¿eh? En cuanto el pensamiento vuelva y el estímulo vuela, vas a volver a tener miedo, te va a tocar volver a hacer lo mismo, volver a hacer un ejercicio de confianza, de no va a pasar nada, no me tengo por qué contagiar, no se tiene por qué contagiar mi hijo, vamos a extremar las medidas. Recuérdalo, recuérdalo, porque cuando tú conectas con la confianza no significa que el miedo se vaya. El agua erosiona los acantilados, pero la tierra para el agua, aunque sea momentáneamente. Eso sí, ¿vale? El oso no puede evitar que la serpiente le enrosque. Oso, confianza, serpiente, agua, miedo. Así, esto lo dejo así, esto sería para otro taller y otra conferencia, ¿eh? La simbología y la metáfora de los animales asociadas a las emociones. Entonces resumo y estoy para las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Mira, acabo de ver aquí un mensaje que pone, Juanjo, te quedan 20 minutos. Madre mía, lo acabo de ver. Vale, resumen. El miedo es una emoción básica. Siempre va a volver. Y siempre la tienes. Cuando digo siempre, me refiero a que habrá momentos en tu vida que no tengas miedo, por supuesto. Pero a lo largo de un día te puede venir. Incluso puedes estar semanas sin miedo. Fantástico. Recuerda que todas las emociones están. Y todas las emociones siempre te configuran, ¿vale? Y crean ambientes. Es importante que escuches, porque la emoción es un sensor que tiene tu cerebro en ese eje que os decía de Damasio de cerebro, emoción, cuerpo. Se manifiesta fundamentalmente en el cuerpo y luego tu mente lo quiere entender. Tu mente intentando entender qué le pasa a tu cuerpo con la emoción, eso es un sentimiento. ¿Vale? Y ese ya puede ser variado y subjetivo, es tuyo. No dejes que nadie te diga en qué sentimiento estás. La emoción básica es diferente, esto ya está súper estudiado. ¿Vale? Suelen ser básicas, suelen ser las mismas y la relación en tu cuerpo es la misma. Pero el sentimiento es tu mente y tu mente solo la conoces tú. Partiendo de esto, ¿vale? Y para las habilidades para gestionar el miedo, es importante que sigas 4 pautas de responsabilidad emocional para poder gestionar el miedo. Estas pasan por permitírtelo, sentir la emoción, permitirte sentir, no huyas de la emoción, siéntela, identifícala y dale espacio en tu cuerpo. Dedícale tiempo, aunque sea pausa y silencio. Observa, yo te decía esto, que escribieras tus reacciones corporales con la emoción, con cada una de ellas. Recuerda que las emociones se contagian. Luego puedes estar hablando de varias emociones. Crea tu propio mapa emocional en este sentido. Luego lee los mensajes. ¿Vale? Yo te he dado 4 que yo he experimentado y que he estudiado también, ¿no? En mí y según otros profesionales que me han acompañado en esto, que tiene que ver con es importante lo que tienes entre manos. Tu cerebro te lo dice.
que tiene que ver con encuentra un recurso, te falta un recurso para gestionar lo que sea, que tiene que ver con te importa, te falta un recurso, estate atento, ten cuidado, la vida está en juego. Estos mensajes suelen ser por aquí, ¿no? Este mensaje. Claro, cuando hay una vergüenza, la vergüenza es un sentimiento de miedo y yo te digo, me importa lo que voy a decir, voy a hablar en público y lo que yo voy a decir me importa y también me importa tu reacción. Y a lo mejor le doy más validez a tu opinión sobre lo que voy a decir que a la mía propia. Y activa la vergüenza. Claro, ¿cómo lo puedes hacer? Pon más foco en importancia en lo que tú vas a decir, quítale un poquito de importancia a la opinión del otro. Y eso fluirá un poco más. ¿Cómo se hace? Hazlo. Porque ¿qué vas a escuchar? La teoría solo. Una de las primeras cosas que te dije también es, una cosa es teorizar sobre emociones y otra cosa es sentir miedo. Y a veces cuando digo, bueno, esto es muy fácil, no, luego siéntelo. Ten presente que a veces no es tan fácil, ¿no? La honestidad, cuando vayas a identificar, es clave. Sé honesto y aplica el principio de realidad, ¿no? Estás mal, tienes miedo, pues tienes miedo. Estás temblando, pues estoy temblando. Lo importante es que pongas tu mente y tu voluntad, la voluntad, una de las fuerzas más poderosas del universo. Pon tu voluntad en salir de la emoción, en cambiarla, en escucharla. Si es positiva, genial. Luego hay una diferencia de emociones que se pueden contagiar entre asco, que es un dictador, que te aleja de donde estés, sentimiento de asco, desprecio, por ejemplo. El desprecio es un sentimiento de emoción básica, asco. Desprecias, te aleja, pero es que te hace vomitar, es que no le cuenta a la mente nada, ¿no? No le pide permiso a la mente. ¡Puf! Ya estás ahí con la sensación de náusea. Y es diferente, porque el miedo es un aliado, el miedo te avisa, ten cuidado, el asco te dice fuera de aquí y te manda fuera. ¿Vale? Y luego la confianza que hablábamos, ¿no? Esa diferencia de gestionar. Recordándote que la mente, según todos los expertos, tiene una media de 64.000 pensamientos al día. Y tu mente quiere controlar. Esto significa que si vas a querer tenerlo todo claro, para que no haya ni un ápice de incertidumbre, ten en cuenta el desgaste que esto produce. Yo soy de los que piensa que vivimos con la incertidumbre todo el rato. Yo no sé lo que va a pasar ahora. No tengo ni idea. Me puedo poner a investigar las posibles probabilidades que hay de que se cumplan las miles de versiones que puede haber de mi historia esta tarde. Eso es un desgaste. Y puedo elegir una base y hacer una planificación de lo que yo quiero. Esto tiene menos desgaste. Pero intentar controlar todo es un desgaste muy grande. Yo creo que no puedo. Y como me baso en el patrón de que si creo que es imposible, pues lo suelto y digo, mira, lo que sea posible, una pequeña planificación, me informo, conozco los datos y poco más. Y bueno, y ya está. Esto es más o menos así, madre mía, lo que os puedo decir. Así que ahora, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, primero, gracias. Juanjo, tenemos algunas preguntas que nos han hecho, ¿vale? Preguntan, ¿y qué pasa si no somos capaces de exteriorizar la emoción hasta que se explota? Vale, toma ya. Bien, a ver, esto es habitual, ¿eh? La emoción, cuando no la gestionamos, se queda, efectivamente. El tema es que se queda, y cuando digo que se queda, es que se te queda en el cuerpo, claro. Y a veces sale en momentos no determinados y de forma desmedida. Y esto es peor. Por eso el principio de responsabilidad emocional son estas 4 pautas que os digo, ¿no? Porque cuando sale desmedida es que te ha faltado por gestionar algo. Hay algo que te ha faltado por gestionar. Entonces, si explota, ya es una señal de que no has hecho esas 4 pautas. Yo lo que le pido a esta persona es que haga las pautas y que luego vea si ya es tan fácil o no explotar. Porque si las haces, ya no es tan fácil que la emoción explote y se quede, ¿eh? No es tan fácil. Ahora, que te puedes enganchar en alguna de las pautas, de las fases, sí. A lo mejor te cuesta más darle espacio a tu cuerpo a la emoción y no lo haces y no lo reconoces porque requiere lo que os dije, el silencio, el ser consciente del cuerpo. No estamos habituados a hacer esto, ¿eh? No nos enseñan educación corporal en los coles. No, si nos da igual el cuerpo a veces. ¿Cuándo te das cuenta que te duele la cabeza? Cuando ya te duele la cabeza. Y a veces cuando ya estás a punto de reventar. No, lo que hablaba antes de la mente, ¿no? Que te lleva a un espacio que no existe y enciende tu cuerpo como si existe, ¿no? Claro, si tú piensas, me duele la cabeza y esto es por la presión, esto es por el que tal, pues lógicamente vas acercándote y va creando esa sensación en tu cuerpo también. Pero a veces, no sé si lo sabéis, pero el porcentaje ahora mismo no lo sé de memoria, pero el mayor porcentaje de orígenes de dolores de cabeza es una falta de hidratación. Sin embargo, yo ya estoy pensando que el dolor de cabeza es por vete tú a saber qué. Y lo mismo no has bebido agua. O sea, es tu cuerpo diciéndote, bebe agua.
Y tú coges y ya encima aumentas el dolor de cabeza. En este sentido, explotarás menos si haces ese ejercicio consciente, ¿eh? De recoger los mensajes, de permitirte la emoción, de observar tu cuerpo, de actuar en consecuencia de los mensajes de la emoción. El ejemplo que ponía de la tristeza, ¿no? La tristeza es tu cerebro diciéndote, para, has tenido una pérdida, no mires al ayer, mira al presente. Y coges tú y te quedas enganchado al ayer, ya no está esta persona, encima no paras. Entonces, claro, ahí se queda y tienes toda la razón. Se encapsula la emoción y luego explota en el momento menos adecuado. Yo lo que te diría es, haz esas 4 fases y luego a ver qué pasa. Si esto no es así, pues entonces ayuda profesional, consulta con personas que puedan ayudarte, intenta usar también tu cuerpo de una forma creativa, juega, baila, danza para sacar la emoción. Canta, todo esto, para que no explote, sacarla y la sacas de otra forma. Aunque ya no haga falta que sepas cuál es, que no hagas esto ya, pero por lo menos mueve tu cuerpo, ¿no? No sé si he contestado, pero bueno, es lo que me viene con la pregunta. Muy buena pregunta, ¿eh? Te he dado las gracias. ¿Quién te la ha hecho? Otra pregunta. Pero, ¿qué hacer cuando el miedo te bloquea? Vale, primero aceptar que es que el miedo te va a bloquear. Te puede bloquear, es una de las 3 disposiciones. Bloqueo, huida o enfrentamiento. Entonces, claro, fíjate lo que te puede pasar, ¿eh? Es que tengas miedo al efecto del miedo. Y ya tienes 2 miedos ahí actuando más intensos, ¿vale? Entonces, igual, primero permítete que puedas estar bloqueada, que a lo mejor dura unos minutos. Es que cuando tu mente no se permite estar bloqueado, se lía más. Porque luego también entra la vergüenza. No quiero que mis hijos me vean bloqueada, por ejemplo, que te puede pasar, ¿eh? O yo mismo, como exigente, ¿no? Me entra la exigencia. No quiero desbloquearme. Claro, ¿qué pasa? Que estás acercando que sigas bloqueado más. Entonces, acepta que puedes pasarte unos minutos o unas horas en bloqueo, o sea, en que me puedo bloquear, ¿no? Porque imagínate que yo empiezo a notar los síntomas del bloqueo y no quiero bloquearme. Estoy acercando más el bloqueo. Es una paradoja. Es una paradoja y suele funcionar así. Entonces, vale, me puedo bloquear, voy a estar un día sin pensar en nada más, esto tendrá unas consecuencias que luego las aceptaré. Pero cuidado, que cuando aceptas esto, el bloqueo, y te lo permites, lo mismo te dejas de bloquear, ¿eh? Es que es curiosísimo. Entonces, tener en cuenta que el bloqueo te está empezando es también darte cuenta de que la emoción es miedo. Y ya tienes los mensajes. Te importa lo que estás haciendo, ten cuidado, aplica las medidas correspondientes, conoce más sobre el estímulo que te da miedo, aprende el recurso, todo esto. Y a lo mejor se va deshaciendo ese bloqueo. Y si no, Va. intenta mover el cuerpo, baila, salta, canta. Yo esto te lo repetiré en casi todas las preguntas, ya veréis. A ver, otra pregunta que hacen, ¿vale? Quiero que confirmes, si así lo requiere, que es imprescindible saber parar el miedo lo antes posible, porque si no, tu cerebro primitivo te controla hasta tal nivel que ya no puedes hacer nada de todo esto. Vale, bien. Separemos 2 cosas de esto, ¿eh? Una es el pánico y otra es el miedo. Yo estoy hablando todo el rato del miedo, ¿eh? El pánico es cuando tú ya no gestionas el miedo, te supera y ya es fundamentalmente físico, porque a partir de ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y esa gestión del pánico ya es muy posible que no la puedas hacer tú, ¿vale? Ahora bien, para entrar en pánico se requieren muchas cosas, no es lo habitual. Lo habitual no es que lo primero sea el pánico, no. Lo habitual es que sea el miedo, y con el miedo sí que hay un montón de cosas que hacer. Entonces, efectivamente, parar el miedo, vuelvo a lo del bloqueo, ¿eh? Si te obsesionas en parar el miedo, te estás acercando a bloquearte. Es importante que veas al miedo como un aliado, porque lo que hay detrás de este tipo de frases es que el miedo es malo. Entonces, claro, ya vas a tener miedo al pánico, o miedo a bloquearte, no, el miedo es un aliado que te está avisando de que te importa la vida, que te está avisando de que tengas cuidado. Entonces, vale, voy a permitir el miedo. Lo que pasa es que efectivamente hay una línea, una delgada línea roja, en el que cuando el miedo se queda aposentado y no lo gestiono, pues ya pueden pasarme cosas más difíciles de gestionar. Y ahí pedir ayuda, siempre pedir ayuda a profesionales y a personas que conozcan de todo esto. Pero hasta llegar a eso hay un largo camino, ¿eh? Y un largo recorrido. Cambiar la emoción, los catalizadores, pensamientos diferentes y observar tu miedo como un aliado. Tengo miedo, está bien, ya está. Yo recuerdo las primeras veces que yo iba a hablar en público, yo en su día ya me dedicaba a hablar a personas, pues hace 25 años yo ya tenía un puesto de hablar a personas
y yo iba cagado. O sea, yo tenía mucho miedo y tenía que repetir un patrón y miedo a que iban a preguntar y era como, madre mía. Claro, tenía miedo a la opinión de los demás y claro, ¿cómo fluyes eso? Pues mira, una de las primeras cosas cuando yo empecé todo este trabajo de emociones y de responsabilidad emocional es decir, es que me importan las opiniones de estas personas, me importan. Es que me importa mi trabajo y me importa saber comunicar esto. Voy a entrenarme para comunicar mejor, ¿no? Ejercicio de honestidad que os decía, que pasa por reconocer que no estoy comunicando bien, porque si no, ¿no? Me falta un recurso y te lo dice tu cuerpo. No sé si... Sí, te dan las gracias la persona, ¿vale? Te dice que efectivamente tienes razón. Otra pregunta, ¿por qué cuando trabajo no tengo miedo y cuando llego a casa sí? Hoy os estáis saliendo con las preguntas, ¿eh? Qué bueno, tío. Bien, puede haber una asociación mental, es que, a ver cómo te contesto. Pon en duda lo que te vaya a decir, ¿vale? Yo te digo lo que me pasa a mí. No tiene por qué pasarte a ti. Pero por lo menos revisa si es algo parecido. Hay una asociación mental de dónde me permito ser sin miedo a la opinión del otro, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo me veo en la facultad de desarrollarme como quiero, el miedo ahí no te suele avisar. No te suele avisar. Entonces pasan diferentes cosas. Los entornos influyen, ¿vale? Porque pasan cosas y se despiertan emociones en esos entornos. Ojo, emociones que se pueden repetir. Yo estoy convencido, aquí me voy a tirar a la piscina. Yo estoy convencido que has tenido miedo en tu trabajo. Estoy convencidísimo. Lo que pasa es que no te ha dominado ese miedo. Lo que pasa es que lo has fluido. Lo que pasa es que habrás tirado de alguna capacidad que tienes para solventar ese miedo. Por ejemplo, la confianza, porque dominas tu área. Entonces confías en tus respuestas y fluyes el miedo, ¿vale? Eso sería el ejemplo de gestionar el miedo desde la confianza, ¿vale? Ahora, llegas a casa y a lo mejor ya no tienes esa sensación, no tienes habilitados esos recursos, o a lo mejor, por alguna razón, ¿vale? Te importa más lo que tienes ahí, porque además crees que lo dominas menos la forma de interactuar, dominas menos la confianza para poder estar, lo que sea. Y además, por ejemplo, no sé si tienes hijos o no, pues yo qué sé, o si estás, aunque sea vivir solo, ¿eh? Pero claro, llegas ahí y ahora, por ejemplo, no estás acostumbrado a llevar tu hogar, no estás acostumbrado, no encuentras el recurso, no estás acostumbrado a gestionar un problema con tu hijo o tu hija, no estás acostumbrado. Por ejemplo, yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo cuando nació mi hijo. Cuando nació mi hijo, me sentí el hombre más vulnerable de la Tierra y tenía miedo. Y ese es un buen ejemplo de que yo no tenía miedo en mi trabajo y llegaba a casa y estaba acojonado. Está diciendo, pero ¿y ahora qué hago? O sea, es decir, ¿y si le da algo? ¿Y si le alimento mal? Y si, claro, no dominaba y tenía miedo, ¿no? Y ahí tenía miedo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? De que efectivamente, claro, que te puede pasar. Ahora, recuerda, yo estoy seguro que has tenido miedo en algún momento en tu trabajo. Cómo lo has gestionado será la clave. Igual que te digo que en tu casa has estado bien y estás bien también. Y a veces el miedo sube por alguna de este tipo de razones. Permítetelo, dale un espacio, recoge los mensajes y actúa en consecuencia. Busca los recursos, encuentra y aprende nuevos recursos, formas de comunicar o formas de ordenarte o formas de, no sé, lo que sea que sea lo que te dé miedo. Ahí te tendría que tener delante y escuchar tu caso concreto, ¿no? Vale, otra pregunta. ¿Qué piensas de la meditación como recurso para dejar fluir el miedo? ¿Qué diferencia hay entre aceptar las cosas como son y la resignación? Es la misma pregunta. Vale, y queréis que estemos una hora, ¿no? Vale. Con este tipo de preguntas. ¡Buah! Sí, sí. Bien. ¿Qué es meditación? Me pide primero esta aclaración, ¿vale? Sí. A ver, la meditación es algo profundo. No es cerrar los ojos y pensar en blanco, ¿vale? Para mí, hablo de para mí. La meditación es algo profundo que requiere un proceso. La respuesta es sí. La meditación te ayuda a ser emocionalmente responsable. La meditación te ayuda a fluir el miedo. Es más, te sitúa en un estado de verdadera importancia, pero hasta el punto de que te das cuenta que somos muy pequeñitos y que hay fuerzas que nos superan y que nos llevan a sitios aunque no queramos. Y la meditación te ubica ahí y desde luego que te serena. Pero para poder meditar, que para mí es algo más que habitar la mente,
Meditar es algo muy profundo que requiere de un estado emocional neutro. Por lo tanto, tú no vas a poder meditar si tienes miedo. Vas a tener que gestionar el miedo, fluirlo y después meditar. Porque no puedes meditar con miedo. Tienes que meditar desde el sentido de la calma, desde la serenidad, como viendo y observando un lago. Entonces, meditas. Ahora bien, puedes intentar contemplar. Eso es lo que hablaba de los catalizadores, ¿no? Si tú cambias la respiración e intentas tomar profundamente aire durante más segundos y soltarlo, ahí ya estás gestionando el miedo. Y eso es una pauta para poder gestionarlo. Cuando lleves 6 o 7 respiraciones así, de repente te darás cuenta que el cuerpo ha cambiado, que la intensidad ya no es tanta, y entonces ahora ya tendrías más accesible la meditación. Entonces, antes de la meditación como solución, que requiere un proceso que si no has entrenado no vas a dominar, pues antes de eso está la respiración consciente, mover tu cuerpo, caminar, pasear. A mí la frase que me encanta es: cuando tengo miedo, yo hago aunque sea con miedo. Lo hago con miedo. A mí me da miedo algo y yo lo hago aunque tenga miedo, ¿no? Porque no sé si os ha pasado esto muchas veces, de que tú estás haciendo algo que te daba miedo, lo haces, te va bien y luego dices, no era para tanto. No te has montado de la montaña rusa. Esto es lo que os decía de la mente. La mente te lleva a espacios que no han ocurrido, encienden tu cuerpo como si hubieran ocurrido, ¿no? Entonces, como no te has montado en la montaña rusa y tú ya estás con un miedo vamos, tremendo. Y tú, venga, móntate, y tú, no, móntate, no. Te montas por aquello de que dices, venga, va, yo qué sé, te montas, te bajas de la montaña y dices, pues no era para tanto. Es que a veces hay que hacer las cosas aunque nos dé miedo, ¿no? Y meditar, por supuesto, claro que sí, pero antes de meditar, pues usa todos los catalizadores, respira, muévete, haz lo que tengas que hacer, aunque sea con miedo. Eso sí, estate atento, ¿vale? No lo hagas a lo loco. Es como, voy a salir ahí aunque esté el virus. No, ponte protecciones, ves con cuidado, ¿no? Todo esto, ¿no? Una cosa, una pauta así que he visto como de lado. Te da miedo por la noche, te vas a dormir. Bueno, es importante que no te metas en la cama sin haber hecho antes ejercicios de respiración, de tranquilidad, de serenidad. ¿Vale? Esto es lo que nuestros abuelos decían, lo de contar ovejas. Magnífico. Algo que te saque del miedo y que te lleve a otra situación. Algo que tú puedas. Yo, por ejemplo, cuento respiraciones. Me pongo a contar mis propias respiraciones. O sea que, claro, por ahí y desde ahí hacer cosas antes de meterme a dormir a la cama, porque si no, yo tengo la creencia de que como me voy a dormir, mi cerebro se va a estar tranquilo. No, si te vas a dormir y no has solventado el problema, tu cerebro continúa eléctricamente moviéndote todo eso, aunque pierdas un poquito la conciencia en el sueño, ¿no? Realiza actividades sanas que permitan ir rebajando la actividad intensa de tu sistema nervioso central antes de dormir. Esto no es fácil, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo que llegues y digas, bueno, me pongo y ya está. No. Pero ponte canciones suaves. Intenta cocinar, por ejemplo, también relaja bastante, ¿vale? Pero yo te digo, antes de eso, pues ponte melodías suaves, respira, cuenta esas respiraciones. El ejercicio de contar respiraciones, por ejemplo, está muy chulo. Pon una postura que sea tranquila, intenta cambiar los pensamientos y a ver qué tal. Bueno, nos queda ya solo una pregunta más, tiempo para una pregunta más, ¿vale? Y tenemos que terminar. Dicen, si una persona atraviesa un momento de miedo muy profundo y ese le impide pasar por las 4 fases, ¿qué podemos hacer para ayudar o Para acompañar a esa acompañar a la persona en el persona, proceso? pues Bueno, hay varias cosas que hacer. Tú fíjate, cuando yo tengo miedo, ¿qué es lo que necesito escuchar? Hazte esta pregunta, ¿no? Hazte la hora que estamos tranquilos, para cuando lo tengas, ¿no? Porque te lo puedes decir tú mismo, ¿eh? Bajo el principio de que, eso lo decía Eckhart Tolle, ¿no? El autor del Poder de la Hora, cuando decía, tú no eres la voz que escuchas, ¿no? O sea, tú no eres solo la voz que escuchas, sino eres esa voz y el que escuchas, por lo tanto, la puedes contestar. Tú no eres la voz solo de esto va a ser horrible, esto va a ser un desastre. Tú eres el que lo escuchas también. Eres esas dos cosas. Entonces te puedes contestar. Claro, te puedes contestar en positivo. Por lo tanto, cuando estés tranquilo, hazte la pregunta de qué quieres escuchar tú cuando tengas miedo. ¿Qué te gustaría que alguien te dijera? ¿Va a ir todo bien? ¿Esto no es tan importante? Y vete revisando, ¿no? Porque a lo mejor cuando tenemos miedo
yo no quiero tanto que me digas que no va a pasar nada, porque lo que yo estoy metido es en que sí va a pasar. Entonces, a lo mejor no me sirve. Entonces, a veces acompañar la emoción es complejo, porque requiere saber entender esa emoción en mí. Esto es el principio de Daniel Goleman, en inteligencia emocional, ¿no? Yo no voy a poder acompañarte en tu emoción si no sé acompañarme en mi miedo, ¿eh? Porque cuando tú estés en miedo, va a conectar con el mío. Y ahí la puedo liar. Entonces, prepárate que a lo mejor no hay nada que decir. Solo hay que abrazar. O solo hay que coger una mano. O solo hay que respirar con él o con ella. O hay que decirle pautas si tú le conoces, entonces sí. Entonces atrévete, si le conoces, a decir, ya has estado por esto antes. Ya has salido de esto antes. Conecta con tus habilidades, con tus poderes, con lo que te hace sentir la confianza que habrás desconectado si tienes miedo, ¿no? Entonces les puedes acompañar recordando que esto lo ha hecho antes, aunque sean pequeños miedos en su vida. Intenta llevarle a la valentía recordando que tiene miedo, no va a ir de golpe, ¿no? Va a necesitar una transición. Y luego recuerda que hay veces que las frases no sirven, abraza y di un simple estoy aquí para lo que necesites. Puedes poner eso también. ¿Qué necesitas de mí ahora? ¿Qué puedo hacer para que tú tengas menos miedo? Estas cosas vienen bien. Acompañar en la emoción no es fácil, ¿eh? Tiene su historia también. Muy bien, Juanjo. Pues muchísimas gracias. Aquí, bueno, no sé si lo estás viendo en el chat, te están dando las gracias un montón de gente. Muchas gracias a todos. Y nada, pues como siempre un placer y bueno, pues a ver si hay otra en el futuro y te podemos escuchar muchas más veces. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestra atención y, oye, con mucho cariño os doy estas gracias, ¿eh? Y gracias por vuestras gracias. Me alegro que os haya servido. Muy bien.